War Dogs, o Amigos de Armas, como lo llama Netflix, es una película bibliográfica de comedia y crimen que narra la historia de cómo tres drogadictos terminan con un contrato de $300 millones para el Pentágono. Pero, ¿cuánto de esto es verdad y de cuánto es mentira? Vamos a averiguarlo. La primera gran diferencia que podemos encontrar es que los personajes, más allá de que sea basada en una historia real, son arquetipos. Donde tenemos a David, que tiene una familia, es más centrado y pone a su nuevo trabajo con las armas por sobre otras prioridades. Y que Efraim es el típico manipulador cocainómano que engaña a cualquiera con tal de ganar más dinero. Pero la realidad es muy diferente, ya que los dos, además de ser muy delgados, eran un completo desastre. Esto fue lo que ayudó a que el negocio se hundiera. Y lo más interesante es que había una tercera persona involucrado en este negocio, llamado Alex Podrisky, un traficante de drogas de 24 años, el cual aparece mencionado en el libro de Gaul Lawson, en el que Todd Phillips, director de Perros de Guerra, se basa para crear la película. Sin embargo, este no aparece en ninguna parte del film, contrario al verdadero David Packaos, quien ayudó y se reunió con los personajes y les dio consejos. El verdadero David hace un cameo al principio de la película cuando el personaje que lo interpreta coincidentemente va a vender sábanas a un retiro de ancianos. La edad de los personajes. Efraim de Beroli tenía 19 años en noviembre del 2005, cuando solicitó la ayuda de David Packaos, que tenía 23 años en ese momento. Ellos no habían sido compañeros de clase, sino que solían pasar el rato cuando asistieron a la sinagoga judía en Miami Beach. De ahí todas las referencias a los judíos. Millonario antes de los 20. Al igual que lo mencionan en la película, después de que a Efraim lo echaran del colegio, este trabajó con su tío en Los Ángeles, comprando armas incautadas y vendiéndoselas a la policía. El negocio de las armas era un negocio familiar. El padre de Efraim era un traficante de armas doméstico en los Estados Unidos. 2 años más tarde, Efraim se expandió por su cuenta, asumiendo una compañía fantasma que su padre había incorporado, EAD-Y Incorporate, la misma que en la película, teniendo ganancias de $1 millón en 2004. Efraim se convirtió en millonario a los 18 años. En gran parte porque había podido vencer a las grandes empresas por contratos de armas militares en los Estados Unidos. Según el sitio web de Efraim, entre 2003 y 2008, EAD-Y recibió y ejecutó más de 150 contratos con el gobierno de los Estados Unidos. El sitio web del Departamento de Defensa. Por extraño que parezca, el sitio web al que se refieren en la película como eBay, pero para la guerra, es real. Acá te dejo el link por si querés entrar. Actualmente tiene más de 25.000 contratos federales publicados para que las empresas puedan ofertar. En esta entrevista, David Packaos explica cómo utilizaron el sitio web para trabajar en el sistema. Sin embargo, como dije antes, una de las grandes diferencias fue no incluir a Alex Podrisky, un traficante de marihuana de 24 años. Él fue el hombre clave en Albania, no Packaos, que nunca pisó suelo albanés. Él también fue el que descubrió que la munición era china y estaban empacadas en cajas chinas. El artículo convertido en el libro de Gaul Lawson, en el que se basa en la película, hace referencia a los 3 amigos en su título. Como los 3 stoners de Miami Beach, se convirtieron en los pistoleros más improbables de la historia. La experiencia de ser un perro de guerra. La película exagera el grado en el que David y Efraim se encontraban en situaciones peligrosas en el extranjero. La mayoría de sus negocios riesgosos ocurrían detrás de una pantalla de computadora. Viajaron al extranjero para ver las reservas de armas extranjeras y los espectáculos de armas, pero nunca les pasó esto de ser atacados mientras transportaban armas a través del territorio enemigo, o sobornar oficiales iraquíes en la frontera con cigarrillos Marlboro. Linda publicidad, Ni atravesar el Triángulo de la Muerte de Irak, ni siquiera visitarlo. De hecho, en la vida real ni siquiera pudieron entregar las pistolas Baretta e incumplieron con el trato. Los complejos en Florida. Sí, ambos se mudaron a Flamingo, un bloque de apartamentos de clase alta en South Beach, Florida. Era hogar de modelos y convenientemente su traficante de drogas, Raúl, también tenía un lugar allí. La cocaína. Además de pasarse el bong de un lado a otro mientras trabajaban o se relajaban, los jóvenes se metían saques de cocaína en un plástico en forma de bala, que Efraim llevaba consigo. También festejaban en clubes mientras estaban drogados y Efraim dormía con prostitutas. La verdad se podría decir que vivieron esa vida al máximo. La pelea. La icónica pelea que interpretaban los personajes al final de la película sí ocurrió.
Pero no fue porque De Veroli trató de sacar a Henry Tomet, interpretado por Bradley Cooper, fuera del trato. Lo que la película hace que David sea maltratado por los hombres de Henry en consecuencia. Este se ponga furioso con Ephraim. En realidad David estaba molesto porque no le habían pagado a pesar de los millones que había invertido con AEY. Los verdaderos perros de guerra se reunieron para negociar, pero con abogados presentes y no en un restaurante con su socio comercial. Negociaron un acuerdo, lo que al final vio a David obtener una fracción de la comisión de lo que habían acordado verbalmente. David pensó que podría usar lo que aprendió para comenzar su propio negocio de tráfico de armas para competir con De Veroli. Ephraim, el mentiroso experto. Ephraim era realmente bueno en la actuación, a veces adoptaba una voz de barítono para sonar más viejo en el teléfono. Además, en la escena de la película en la que el coronel en Irak amenaza con cancelar un contrato, Ephraim inventa una historia de que perder el contrato haría que pierda su negocio, su casa y a su esposa. Este truco también funcionó en la vida real y Ephraim salvó el contrato. David aclararía más adelante en una entrevista sobre Ephraim. El dinero era todo lo que le importaba, literalmente, no hablaba de deportes, política o cultura, solo hacía o pensaba cualquier cosa para generar más dinero. En el libro de Guy Lawson, Ephraim se veía a sí mismo como un dios de la guerra en la vida real, una referencia a la película de Nicolas Cage del mismo nombre basada en un traficante de armas, Victor Bout. Bueno, espero que te haya gustado el video. Futuro voy a hacer un realidad diferencia del código Enigma, así que cualquier cosa pasate.